Bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición, qué privilegio nos concede Dios en este día de escudriñar la Biblia, de poder hablar con Él, de meditar en cosas que hacemos, cosas que celebramos. Y en esta época interesantísima de Cuaresma, donde en la liturgia se habla de eventos que ocurrieron en esta semana donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo es lo que se conoce como la etapa final, el tiempo final de esa manifestación de Cristo. Cuando uno mira los evangelios, esta semana está marcada por lo que se llama, por ejemplo, lo que se conoce como esa entrada. Algunos le llaman Domingo de Ramos porque parte de la narrativa que hay en la Escritura tiene que ver con unas palmeras que se cortaron, unas hojas de unos ramos, y con eso pues se pavimentó el camino, se batían al aire, se saludaba. Pero realmente es lo que se conoce como la entrada triunfal. Y esto es interesantísimo porque tan pronto ocurre esa entrada triunfal, pues hay otro evento que se celebra, que es, por ejemplo, la llegada al templo. El Señor entró, purificó el templo, confrontó, ¿verdad? Esa falsa vida de las personas, teniendo un ritual aparente, pero un estilo de vida que choca con esa aparente fe. Después de eso vimos el incidente de la moneda, donde al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Estamos viendo las parábolas que el Señor mencionó en esa semana, de la higuera estéril, los inquilinos malvados, los dos hijos. Uno sigue mirando, ¿verdad? Cosas que ocurren, que eso ocurrió en Mateo 22, lo del lícito dar tributo a César o no. Cosas como esa que estamos viendo que marcaron varios eventos. De hecho, en esa semana se hablaba de la sanidad. Cerca de eso está la sanidad Bartimeo. Después se habló de cuál era el mayor de los mandamientos. Jesús predijo la destrucción del templo, la ofrenda de la viuda, varios eventos, y entonces se instituye la cena del Señor, lo que se conoce como la cena del Señor, el incidente de oración en el huerto de Getsemaní. Estamos hablando del arresto de Cristo, el juicio ante Caifás, cuando lo llevan después ante Pilato, después Herodes, después vuelve a Pilato. Después tenemos la crucifixión. Todo eso ocurre en toda esa semana. Y para cada parte, pues hay bastante escrito a través de la historia. Y yo quiero invitarte a que miremos panorámicamente, claro, después de la sepultura, estamos hablando de la resurrección. Y la resurrección de Cristo, poderoso, todos los grandes eventos de la humanidad, no solamente su encarnación con el nacimiento, sino también su crucifixión y su resurrección. Y lo que falta por completar es el regreso en gloria. Yo quiero que usted sepa eso, que cosas que ocurrieron la primera vez garantizan lo que va a ocurrir la segunda vez. Y es un buen tiempo para meditar. Y yo quisiera que tengan la oportunidad de reflexionar, de tomar un tiempo para decir, bueno, Dios, yo necesito entrar en comunión contigo. De verdad que quisiera entrar en esa comunión contigo. Y hay un texto que tengo que leer, y antes de leer ese texto te quiero invitar a que me llames al 787-787-6870, es el número a llamar, donde te puedo recibir tu petición de oración, cualquier pregunta que tengas sobre este material que estamos discutiendo, pero quiero tocar esta entrada triunfal desde un punto de vista distinto, y tú vas a ver por qué. Mira lo que dice Lucas capítulo 19, dice lo siguiente. Dice, dicho esto, estoy en Lucas capítulo 19, verso 28. Iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, y mira lo que dijo Cristo, vayan a la aldea de al frente, y al entrar en ella van a encontrar un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les preguntare por qué lo desatan, le van a contestar así, porque el Señor lo necesita.
fueron los que habían sido enviados y encontraron como él les dijo. Dice, cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué están desatando el pollino? Ellos les dijeron, porque el Señor lo necesita. Dice, entonces, lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a los discípulos. Cristo les responde y les dice, les digo que si estos se callan, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mira qué cosa más impresionante. Y dijo, oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te van a estrechar, y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste que el tiempo de tu visitación. Estamos hablando aquí de esta entrada triunfal que tiene muchos hechos que tocan profecías que se dijeron antes, toca, por ejemplo, anuncios proféticos de siglos antes, que son elementos que te permiten identificar a Cristo como el Mesías. Detalles, por ejemplo, de cómo se identifica al traidor, detalles de su crucifixión, cosas, por ejemplo, esa entrada triunfal, que por ejemplo te la voy a leer, ya te leí Lucas capítulo 19, versos 28, ¿verdad? Al 40 aproximadamente, al 44, donde te habla de la entrada a Jerusalén y de lo que es Jesús llorando sobre Jerusalén y hablándole a la ciudad y dando detalles como lo que teníamos en Habacuc capítulo 2 y verso 11, que es que las piedras van a hablar si estos no hablan. Lucas capítulo 22 y verso 13, que aunque ocurre un poquito después, dicen que cada vez que el Señor habla para que preparen para la Pascua, dice, fueron pues los discípulos y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua. O sea, el ir a buscar un pollino estaba ya anunciado y Cristo les da los detalles antes de que eso ocurra. O sea, eso es palabra de Dios sólida, contundente, para que se cumpla la profecía. Pero cuando miramos Juan capítulo 12, vamos a buscar Juan capítulo 12, se habla aquí de que hay complot para matar a Cristo. De hecho, antes de que fuera arrestado y que hubiera juicio y todo eso, se reunió el Sanedrín y acordaron matar a Cristo y también matar a Lázaro, porque a causa de los milagros que él hacía, la gente creyó en él. Pero yo quiero tocar Juan capítulo 12, dar los versos 12 en adelante, para que tú mires la entrada triunfal también desde otro evangelio. De hecho, está narrada en los 4 evangelios. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso es una referencia directa al Salmo 118, versos 25 y 26. Fíjate que Salmo 118, versos 25 y 26, pues te narra cómo iba a ser esa entrada triunfal de Cristo. Hay unos detallitos que están regados a través de la Escritura siglos antes, que por eso es que la entrada triunfal de Cristo no es algo casual. Tú sabes, está profetizada siglos antes. Y al tú mirar
Esos versos, por ejemplo, 25 y 26 del Salmo 118 dice: oh Dios, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Dios, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Dios te bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Y por ahí sigue hablando. Pues esa palabra se cumple también en Mateo capítulo 21, ¿verdad? Que es otro de los textos. Pero vamos a leer lo que dice Juan capítulo 12 de esa entrada triunfal. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nombre, pues cuando tú vas al diccionario que te habla como en general significa nombre o término que designa a una persona o cosa. Sin embargo, tanto en el hebreo como en el griego helenista, esta palabra se usaba para indicar todo lo que el nombre implica, o sea, el rango o la autoridad, la reputación, la representatividad, y ocasionalmente es sinónimo de un individuo o de una persona. Así que cuando viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Estamos hablando de Dios mismo, estamos hablando de una manifestación poderosa del Dios que hizo los cielos. Y cuando miramos Juan capítulo 12, dice lo siguiente, dice en los versos 14 en adelante: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí viene tu rey, montado sobre un pollino, hijo de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de Cristo, de que se las había dicho. O sea, y se daba testimonio a la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, y por ahí sigue hablando. Fíjate que en el profeta Zacarías, capítulo 9 y verso 9, se habla de que el Mesías que habría de venir, ese Mesías que habría de venir, iba a entrar a Jerusalén montado. Ese rey que viene se profetiza en Zacarías capítulo 9, verso 9. Mira cómo dice: ese rey que va a venir, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y se menciona Sofonías 3, 14 y 15, Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, hijo nos es nacido, nos es dado, el principado sobre su hombro, será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ve? Son profecías que se hablan de Cristo antes de que siquiera fuese encarnado. O sea, si tú te vas a Sofonías capítulo 3, versos 14 y 15, que se habla de que, por ejemplo, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en la boca de ellos se hará la lengua de engaño, porque serán apacentados, dormirán y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y por ahí sigue hablando del gozo en la fidelidad de Dios y de que no teman y que no se debiliten sus manos, porque en medio de ti el poderoso salvará y se gozará sobre ti con alegría. Y está hablando de ese Mesías que habría de venir. Pues volviendo a Zacarías capítulo 9 y verso 9, nos habla de esa manifestación poderosa de Cristo, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces, porque aquí tu rey viene a ti justo, salvador humilde, cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hija de asna. Al cumplirse esta palabra en el Evangelio de Juan, es una de las señales de que Cristo es el Mesías. Y muchas de las cosas que Cristo hizo, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Así que yo te invito a que medites en uno de estos himnos hermosos que hemos seleccionado en este día, para que puedas meditar en esta palabra poderosa de Dios. Que al tú mirar esta palabra, tú digas: Señor, yo necesito que tú
me guíes. Yo necesito que en esta hora, Dios, tú vengas a mí de manera especial. Necesito, oh Dios, que me sostengas, que me fortalezcas, que toda la gloria es para ti, que entres a mi corazón, que te manifiestes. Puedes llamar al 787-6870 para tu petición de oración. Recuerda que estamos hablando de esta entrada triunfal de Cristo y la Gran Jerusalén puede ser tu mente y tu corazón donde necesitas, donde yo necesito, donde Puerto Rico necesita que Cristo entre a morar en nuestra vida. Así que alégrate, oh Puerto Rico, da voces de júbilo, oh tierra de Borinquen, porque Cristo, que es nuestro Rey, viene en este día entrando como justo y como Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna, mostrando su humildad y su deseo de que tengamos salvación en Él. En Juan capítulo 12, esos versos, cuando dicen que Jesús encuentra este anillo y se monta sobre él, cuando Él le da las instrucciones a los discípulos, es para que se cumpla Zacarías capítulo 9 y verso 9. Y que cuando se dan unos detalles específicos de esa manifestación, de eso que está ocurriendo ahí, la palabra nos alumbra, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que es otro de los textos donde se nos narra esta entrada triunfal. Unos detalles que yo quiero ir trabajando en la misma. Dice así, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús le dice, vayan a la aldea que está al frente, van a encontrar una asna atada, un pollino, desátenlo, tráigamelo. Si alguien les pregunta por qué se lo están llevando, díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Aquí tenemos el detalle en Mateo 21 de que el pollino, Cristo lo va a usar, pero se lo va a devolver. Y todo esto acontece para que se cumpla. Escucha bien, lo que dijo el profeta cuando dijo, díganle, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino. Eso también está en el profeta Isaías, capítulo 62 y verso 11. ¿Y por qué quiero darte toda esta información? Porque hoy gente celebra el Domingo de Ramos y coge la ramita y le pone énfasis a la ramita y algunos la ponen en el cristalito de retrovisor del carro para que eso proteja el carro y todo ese tipo de cosas. Y puede ser un buen deseo, puede ser un buen anhelo, pero sería bueno que si tienes la ramita y la enganchas ahí, recuerdes a Cristo. Recuerdes que esto no es ser supersticioso, que esto es cuestión de tener relación con Él y qué bueno que la enganchas y la pones para que alumbre tu mente, que el Espíritu Santo entre a ti y tú digas, Señor, necesito que esta entrada sobre mi vida me arrope, me bendiga, me sostenga, me fortalezca. Necesito que tu fortaleza y tu Espíritu Santo me arropen y me alumbren para poder servirte en espíritu y en verdad, para poder hacer las cosas como tú las tienes marcadas. Que ese milagro me alcance de manera especial. Y una de las cosas que yo quiero que tú veas es la condición del burro. De hecho, es una de las cosas que hay que mirar ahí, que ocurre lo que Cristo había establecido, está el burrito allí. ¿Y cómo estaba ese burro? Lo primero es que está atado. Como mucha gente que tiene un montón de ataduras en este tiempo, donde el diablo los tiene enceguecidos y necesita ser desatado en un tiempo. Y yo le voy a titular a esta reflexión que se busca un burro. Se está buscando alguien que venga a desatar a aquellos que están precisamente limitados por el diablo. Como el pasaje de la mujer que estaba encorvada y está en la sinagoga y llevaba 18 años enferma, encorvada con una escoliosis diabólica, que la pobre señora estaba parada y estaba toda encorvada y está allí en la sinagoga y Cristo llega y la sana. Y cuando los fariseos y los escribas cuestionan esa sanidad que Cristo está haciendo, Él les dice, pero espérate, ¿cómo ustedes están más pendientes de guardar un sábado y de seguir una ley cuando esta hija de Dios estaba atada por el diablo?
Y ustedes son unos hipócritas porque están más pendientes de la ley, de guardar la ley, de no tomar café y de guardar un sábado y todo ese tipo de cosas y llevar una dieta y no comer chuleta y abstenerse de qué sé yo qué. Pero esta hija de Dios que necesita liberación, ustedes prefieren dejarla encolvada, mientras que en el día de reposo ustedes hacen otras labores. Y por eso es hipocresía. Y de hecho, el día de reposo se hizo para el hombre. El hombre no fue creado para el día de reposo y Cristo es el día de reposo. Creer en Cristo es el cumplimiento de ese reposo. Y hoy es un buen día para tú decirle, Señor, yo te pido que rompas esta atadura que tenga en mí. Estaba como el burrito que estaba atado allí en la entrada de Jerusalén y necesito que tú me desates, que deshagas toda obra diabólica. Como dice la palabra en segunda de Pedro, que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y hoy es un buen día para deshacer tu alcoholismo. Hoy es un buen día para que te rompan tu atadura diabólica, ese espíritu de confusión, que siendo hombre te crees que eres mujer, ese espíritu de confusión que te tiene atado en la droga, limitado por el vicio, robándole a tu familia. Y Cristo vino a deshacer esa obra diabólica y le va a decir, Señor Jesús, necesito que entres a mí, que me libertes, que me sostengas, que me fortalezcas, que tu gracia me sostenga, que deshagas esta obra diabólica de violencia que hay en mi mente y en mi corazón. Este corazón que está enfermo necesita sanidad. Entra a mí, Señor, para que yo pueda ser libre y servirte en espíritu y en verdad. Continuamos hablando de esta entrada triunfal donde hay un detalle poderoso que tú le puedes decir a Dios que se manifieste sobre tu vida. Cristo dijo, vayan a la aldea que está al frente y van a entrar en ella y van a encontrar un pollino atado. Se está buscando un burro, como los hay en tantos y tantos lugares que dice esta escritura, que hay gente que está atada, ese símbolo de ese burrito atado a la entrada de la ciudad, donde Cristo va a desatarlo, donde está diciendo desátenlo. Hay mucha gente atada por la obra del diablo, enceguecidos, no pueden ver, que el diablo los tiene ciegos, que el enemigo los ha dormido, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y eso se ha convertido en una atadura, en una limitación. No les resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, Cristo es la imagen de Dios. Y rechazan a Cristo, no aceptan a Cristo como Señor y Salvador, porque como están en la maldad, están en la tiniebla, dicen ser religiosos de la boca para afuera, pero en su vida, en su fuero interno, viven la maldad, practican la abominación y están atados. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene ciegos. No lo digo yo, lo dice 2 de Corintios capítulo 4 y verso 4. Desde el verso 3 dice, mire, el evangelio está encubierto para ellos y se pierden espiritualmente porque el Dios de este siglo, y está con D chiquitita aquí, D minúscula, porque no es Dios, sino una deidad de este siglo fabricada por el hombre, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Los que no creen están ciegos espiritualmente, no pueden ver, están en oscuridad, están en sus prácticas de maldad, se llaman salubristas, pero le quieren empujar droga a las juventudes. Se llaman gente que protegen la niñez, pero los quieren meter en procedimientos de transexuales y transexualidad y empujarlos en el abuso. Y hay una epidemia diabólica en Puerto Rico de gente que no les ha resplandecido la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No pueden ver la imagen de Dios porque el diablo los tiene atados. Y para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Cuando tú miras que la palabra nos dice a nosotros en Primera de Juan, escucha bien, Primera de Juan, capítulo 3 por ahí, verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y recuerden que el diablo es un engañador, que el diablo es un mentiroso y que todos aquellos que están en la mentira son del diablo. Todos aquellos que están en la maldad están atados. Cristo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo
y vosotros y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, todos aquellos que siempre están tirando para el monte, que siempre están haciendo las cosas mal, que están en el pillaje, en la maldad, están atados por el diablo, tienen una atadura. El diablo ha sido homicida desde el principio. El diablo no ha permanecido en la verdad, no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira porque habla de lo que es, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso es que una de las cosas que yo hago en esta reflexión es comparar a las personas que están atadas por el pecado, por la ceguera diabólica, como el burrito que necesita ser libertado. Y ya la palabra de Dios está sobre esta tierra, ya la palabra de Dios está en Puerto Rico. Id y desatadlo. El propósito de Dios en esta entrada triunfal es que tengamos paz. El propósito de Dios en esta entrada triunfal es que su misericordia y su gracia venga sobre nosotros. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. En ese contexto, hijitos, nadie se engañe. El que hace justicia es justo, como Cristo es justo, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció Cristo, para deshacer estas obras. Así que Jesús está hablando de una santidad personal, de una entrega a Él, de que tenemos que vivir, ¿verdad? Reflexionando sobre nuestras vidas, vivir en justicia, que es hacer lo correcto, es hacer lo bueno. Si estás en la maldad, te invito a que te arrepientas, a que trates de vivir esa naturaleza divina y dile, Señor Jesús, necesito que me libertes, necesito que entres a mi corazón, que rompas toda obra satánica, toda obra perversa, todo aquello que me quiere seducir, me quiere engañar, me quiere sacar de tu propósito divino. Y te pido que me sostenga, que me des la fortaleza, que produzcas en mí así el querer como el hacer, por su soberana voluntad. Señor, yo sé que hay maldad, yo sé que hay mortandad espiritual por la transgresión y por el pecado, pero me arrepiento, me avergüenzo de haber retado tu palabra. Sé que el príncipe de la potestad del aire anda por ahí, el espíritu que ahora opera en esta tierra cegando los dioses del cielo. Pero te pido que quebrantes toda obra divina y podemos hacerle esa oración. Solo por el amor, la misericordia y la gracia de Dios somos rescatados y sacados de las obras del diablo. Por eso es que Efesios capítulo 2 nos dice que podemos salir de esos deseos de la carne por la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Yo sé que el enemigo puede lanzar enfermedades. Hay otras que por el deterioro natural del cuerpo. Yo quiero que tú sepas eso y lo quiero aclarar, porque el texto que te mencioné de la mujer encorvada, Cristo dice en la sinagoga, y esta hija de Dios que el diablo tenía atada durante 18 años. Por eso es que nosotros oramos, en la oración pedimos sanidad de Dios sobre la gente, para que Dios sane a los enfermos, pero también reprendemos en oración, Señor, reprende toda obra diabólica sobre ese cuerpo. Si hay alguna obra en ese cuerpo que sea de las tinieblas, que sea quebrantada en el nombre de Jesús y que reciba liberación, y cualquier duda es echada afuera. Renunciamos toda incredulidad, todo aquello que produzca oscuridad espiritual. Te pido, oh Dios, que nos cerques, que nos guardes, y en esa batalla espiritual tú estás luchando para que se deshagan las obras del diablo. Por eso es que en esta primera parte de esta reflexión, Cristo entrando a Jerusalén da la instrucción a los discípulos, vayan y desaten ese burro. Tú vas a decir, Señor, estoy como ese burrito atado por cosas que me tienen distanciado de ti y te suplico que tu paz venga sobre mí. Te suplico que me ayudes a vencer este vicio que me tiene atado. En la vida de los creyentes, la obra del diablo es tentarlos a pecar y es tratar de empañar la eficacia de la obra de Cristo para que nosotros podamos vivir esa plenitud. Y afortunadamente para nosotros, Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Qué bueno que ya eso ocurrió, que el juicio de este mundo
que el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en la cruz, Cristo hizo muchas cosas sorprendentes. Allí revocó los decretos de muerte que había contra nosotros. Cristo tomó el castigo por nuestros pecados y nos dio su justicia. Por tanto, el diablo no tiene poder sobre tu destino, ni sobre tu familia, ni sobre tu casa, ni sobre los tuyos. Pero tienes que creerle a Dios. Tienes que entrar en comunión con Dios. Hay que aceptar la obra de Cristo en nuestro lugar y a nuestro favor. No es que el diablo no pueda tentar a un cristiano a pecar, eso no es lo que yo te estoy diciendo, sino que la muerte de Jesús cargó con toda la ira de Dios contra ese pecado, y Dios no nos echa a nosotros en cara la culpa ni el pecado, sino que nosotros tenemos ahora por la obra de Cristo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que en su bondad el Señor también nos ha dado armas espirituales para luchar contra el diablo. Y hay toda una armadura de Dios, pero lo que quiero que mires en esta hora es que la gracia y la misericordia de Dios está disponible para nosotros. Y yo quisiera que le pidas a Dios, decirle: Señor, como mandaste a desatar ese burrito, desátame a mí. Quítame todo aquello que está impidiendo que yo te obedezca en espíritu y en verdad. Pero en adición a que estaba atado, mira lo que dice otro detalle que tiene ese burrito allí. Y es que ningún hombre se había montado en él. Estaba nuevecito. Y una de las enseñanzas que tiene esta palabra es que todo lo que nosotros tenemos debe estar a la disposición de Dios. Y el dueño de ese pollino, los dueños de ese pollino o de ese burrito, permitieron que los discípulos pudieran usarlo y que se lo llevaran. Y de hecho se lo llevaron. Y como dice el texto, en otra de los textos que te leí, el Señor lo necesita, pero se los iba a devolver. O sea, lo que tenían, eso está en Marcos capítulo 11, el verso 3, el Señor lo necesita y luego te lo va a devolver. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, que poseemos, viene de Dios. Nacimos desnudos y desnudos nos vamos. De hecho, lo único que uno se lleva de la faz de esta tierra no es ni la educación, ni los títulos de propiedades, ni los reconocimientos, ni las placas, ni los trofeos, ni nada de eso. Lo único que uno se lleva de esta vida, no lo digo yo, lo dice el libro del Apocalipsis bien clarito. Dice que es bienaventurado, mira cómo dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que se mueren creyendo en Cristo. Sí, dice el Espíritu Santo, van a descansar de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Lo único que uno se lleva para la eternidad, escúchame bien, es las obras de lo que uno hizo sobre la faz de esta tierra. ¿Por qué razón? Porque la palabra nos dice a nosotros que va a haber una premiación en los cielos. Que en esa premiación serán juzgadas las obras de las personas, no para salvación, escúchame bien, porque ya somos salvos creyendo en Cristo Jesús. Pero hay un tribunal donde va a haber una premiación y la obra de cada uno será probada y será pasada por fuego. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, lo dice bien claro, ¿verdad? Que nosotros seremos levantados en las nubes del cielo y estaremos con el Señor allá, luego de que seamos levantados. Pero cuando tú miras lo que dice, por ejemplo, Corintios, te habla de esa premiación en el tribunal de Cristo. Así que lo único que tú y yo nos vamos a llevar de esta tierra el día que muramos, precisamente es las obras que hayamos hecho sobre la tierra. Dice que el fuego las va a probar. Así que, y si se pierde esa obra, no hay problema. Tendremos esa pérdida de esa obra, pero nuestra vida está guardada y escondida con Cristo. O sea, que no se va a perder tu alma, pero seremos probados. Así que en ese tribunal habrá premiación.
corona de honra, corona de gloria para los que aman la venida. Hay como 6 o 7 tipos de corona que la Biblia habla. Pero lo que quiero trabajar contigo en este día es decirle, mira, Señor, yo necesito que me libertes, que me quites esta atadura y que todo lo que yo soy y que todo lo que yo tengo cada día, que es nueva cada mañana, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que yo pueda dedicar mi vida a que Dios me use para la gloria de su nombre. Recuerda que me puedes llamar al 787-6870, es el número a llamar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos personal disponible en tu número, el número de teléfono allí en la iglesia. Puedes entrar a Spotify, puedes entrar a YouTube y buscas Programa por la Palabra. Y pones Programa por la Palabra y todas esas reflexiones de este programa las vas a encontrar ahí, las puedes escuchar otra vez. Puedes tomar tus notas para tomar los textos que hemos venido trabajando. Y hoy es un buen día para decirle, Señor, yo me rindo a ti. Yo te pido que me permitas dedicar el resto de mi vida para ti. Que lo que tengo lo pueda poner a tu servicio. Que aunque yo retengo la titularidad, soy el dueño de unas cosas, temporalmente lo que soy en realidad es un administrador de lo que tengo. Que lo quiero administrar todo para ti. Usarlo todo correctamente. Como dice la Escritura, primero para Dios, después para tu familia y lo que sobra para los demás. Por lo tanto, evalúa qué estás haciendo, cómo administras lo que tú tienes, si lo estás usando para bendecir a Dios, bendiciéndolo mientras cumples con tus roles, cumples con tu familia. Aquellos que tienen una batalla en los tribunales, que tienen que pagar una pensión, mire, pásela ligerito, cumpla con su deber de mantener sus hijos, que quizás pasó por una experiencia horrible y se tuvo que divorciar, pero eso no implica que usted no tenga que cumplir con las obligaciones que tiene. Y le va a decir, Señor, ayúdame, te pido que lo que tengo lo multipliques para poder cumplir con el alimentar la herencia que tú me diste, que son mis hijos. Permíteme influir en ellos, que aunque haya pasado por un momento difícil, tú me des las fuerzas, Dios del cielo, para que cabalgues sobre mi vida, para que te enseñores sobre mí. Cuando tú sigues mirando esta entrada triunfal del Señor, que le dicen, mira, ese pollino nadie lo ha usado jamás, necesita ser domado, necesita ser guiado, necesita ser dirigido, como muchos de nosotros que necesitamos la guianza del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que ese maravilloso Dios todopoderoso guíe nuestras vidas, guíe nuestros corazones y le va a decir, Señor, como ese burrito que necesitaba ser sometido, ser guiado para ser encaminado por el camino correcto, de la misma manera yo me sujeto y me someto a ti. Es necesario en esta hora que le diga, Señor, que tu Espíritu Santo me enseñe, que tu Espíritu Santo me redarguya, que tu Espíritu Santo me permita volver a lo correcto, que tu Espíritu Santo me mantenga haciendo lo correcto. Puede ser que lo hayas aprendido una vez y se te olvidó, o te hayas descuidado y que los dolores de la vida te hayan descarriado de ese propósito divino, que arrancaste bien como esposo, como marido, como padre, ahora como hijo, en relación a tus padres que ya están bien mayores y Dios te está diciendo en este día, déjate guiar, déjate encaminar, no seas herrero, sométete al Espíritu Santo. Mira, burrito, que estás en este tiempo brioso, tratando de hacer lo que te da la gana. Sométete a la soberanía de Dios y deja de ser burro, deja de ser engreído y permítele a Dios que guíe tu vida. Por eso es que en esta parte del burrito es interesantísimo y yo quiero sacarle punta a esto, porque habemos muchas personas en este tiempo que estamos como ese burrito, atados, nunca nos han guiado, necesitamos guianza, que nos lleven por el camino correcto. Y en esta narración dice, mira, a ti que nunca te han montado, que no se te para una mosca encima, que crees que te la sabes toda, Dios te está diciendo hoy que te puede desatar, que vengas a Él, dice, traédmelo, échalo para acá
y ponte en las manos de Dios. Le va a decir, Señor, yo me rindo a ti, me pongo en tus manos. Te pido, oh Dios, que hagas un acto de domarme. Me someto, me sujeto. Renuncio a todo aquello que no es tuyo. Renuncio a toda obra diabólica. No quiero más estar en condenación. Recuerda que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron a Cristo. No quieren congregarse, no quieren ir a la iglesia, no quieren obedecer la palabra, no quieren leer la Biblia, porque como están en oscuridad y sus obras son malas y no quieren cambiar, rechazan la luz. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso es toda esa gente que anda en esa oscuridad, andan en esas conductas diabólicas y no se quieren someter a Dios. Y tratan hasta de cambiar la Biblia, cambiar la palabra. Hacen unos clubes allá de sus embelecos y sus bacanales y sus cosas, pero no se meten en el verdadero evangelio. No quieren abrirse a que el Espíritu Santo obre. Yo quiero que tú sepas que Dios no quiere que el impío se pierda, que Dios no está con un látigo en la mano para castigarte por los errores que tú cometas, que la gracia y la misericordia de Dios están sobre ti en esta hora y quiere bendecirte, quiere sostenerte, quiere ayudarte, quiere darte una manifestación poderosa de su gracia. Y tú les vas a decir, Señor Jesús, hoy es un buen día para que me desates de toda esta obra diabólica, me libertes y que tu Espíritu Santo llene mi vida. Renuncio a toda oscuridad, me abro a la luz del Evangelio y trasládame de las tinieblas donde estoy al reino de tu luz admirable. Guíame, dirígeme, rompe toda atadura, me someto a ti para la gloria exclusiva de tu nombre. 787-6870 es el número a llamar. Puedes entrar a la página, lo que se llama en Spotify. Para aquellos jóvenes que me están escuchando, entras a Spotify, entras a Programa por la Palabra, están todos grabados ahí. Puedes buscar la información, copiar los textos, reflexionas con tu vida y la palabra para que veas que no me la estoy inventando, está en la Escritura y la gracia y la misericordia de Dios están sobre ti. Ahora estamos en una reflexión de esta entrada triunfal con un subtema hermoso usando los textos que hablan de la entrada triunfal de Cristo. Y es cuando Cristo da las instrucciones para que se cumpla la profecía de Zacarías capítulo 9 y verso 9, que se cumpla también profecías del profeta Isaías, que se cumpla lo que está en el Salmo 118, verso 26, de Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero hay un detalle donde en ese cumplimiento Cristo le dice a los discípulos que entren a la aldea que está al frente y agarren un burrito. Y por eso titulé parte de esta reflexión de entrada triunfal, se busca un burro. Cristo está buscando gente que está en la misma condición de ese burro, que estaba afuera, excluido de la ciudad, que estaba excluido de los eventos, como mucha gente que no quiere participar de las cosas que Dios tiene establecidas. Y Dios te está invitando hoy a que le abras tu corazón para que Él pueda entrar, a que abras tu casa a que Dios pueda entrar, a que ese ambiente de depresión, ese ambiente de aturdimiento mental sea quebrantado, sea deshecha esa obra de las tinieblas que te tiene con duda, con miedo, con angustia. Que esa ráfaga de drogadicción que entró a tu casa sea quebrantada en el nombre de Jesús. Que ese espíritu de confusión que te tiene confundido en tus roles, queriendo mandar a tus padres. Mira, son los padres los que ordenan en las casas. Y toda esa rebeldía, y todo ese coraje, y todo ese odio, y toda esa cosa, es un espíritu de confusión, de tiniebla, de oscuridad, que puede ser deshecho, que puede ser echado fuera, que esa atadura que tú tienes encima y te tiene metido en el vicio, la gracia y la misericordia de Dios rompe esa atadura, porque para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y tú estás como el burrito, excluido de la comunión, fuera de la fiesta de Dios, y Dios te está diciendo, oye, tengo un plan contigo hoy, echa para acá, te estoy mandando a buscar porque tú estás en mi plan. Fuiste creado por Dios en Cristo Jesús para buenas obras. Fuiste creado por Dios en Cristo Jesús para ser libre de tu azote, y quizás te abusaron,
quizás te maltrataron, quizás la tiniebla te arropó, con muchos de estos casos y cosas que están pasando en Puerto Rico más frecuente de lo que la gente se cree. Y Dios está diciendo, un momentito, vamos a desatarte, tú que estás en esa aldea del frente, yo tengo poder para desechar toda esa obra de las tinieblas, y tú que nunca alguien ha montado en ti, como hicieron con el burrito, nadie lo había estrenado, estaba brioso, y como estaba brioso y nunca había tenido experiencia en la vida, no sabe para dónde va, ni cómo hacerlo, ni qué hacer. ¿Y qué dice el texto? Cristo te está mandando a buscar, igual que ese burrito, y quiere dirigirte. Cristo quiere encaminarte. Me gusta mucho que en una de las partes de Marcos capítulo 11 dice que cuando van los discípulos encuentran el pollino atado fuera de la puerta. Así que estaba atado, estaba afuera, y Cristo te quiere desatar y meterte para adentro. Y dos, mira qué cosa más interesante. Dice que estaba en el recodo del camino. ¿Qué significa eso? Significa que estaba como en la esquina entre dos calles. ¿Para dónde va a ir? ¿Cuál es la ruta correcta? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hay gente que no quiere ser guiado por Dios para encontrarse con Cristo, para salir de la tiniebla, para entender que hay luz más allá de la tiniebla, para entender que pueden salir de esa vida de maldad que están viviendo. Miren, estos días se estaban discutiendo unos proyectos de ley y recuerdo que hay un proyecto que se estaba discutiendo que tiene que ver con reglamentar el aborto. Como ustedes saben, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió un caso que dice que no hay un derecho a asesinar niños, punto. Eso siempre ha sido una barbaridad. Y por 50 años la tiniebla reinó en esa maldad, en ese espíritu de confusión, en ese derecho enfermo que protege a los animales de estos pet lovers, pero les encanta asesinar niños en el vientre materno, ¿ves? De la gente que quiere proteger el ambiente, pero se hacen de la vista larga cuando están asesinando niños en el vientre materno. Que hay gente que plantea muchas cosas religiosas y aún dentro del pueblo religioso hay unos atados por el diablo porque están metidos en esa oscuridad a asesinar niños. Gente que con su boca dicen que son pentecostales y que son evangélicos y que son católicos, pero fomentan el aborto y el asesinato de niños en el vientre materno. Y se fueron por ese discurso de que la mujer tiene derecho. Mire, la mujer tiene derecho o no a salir preñada. Una vez ella decide o no decide salir preñada, se prende otra lámpara legal que es el derecho del niño a nacer, de esa vida que viene por dentro. Y esa oscuridad y esa tiniebla que los ha tenido atados hace necesario la entrada de Cristo al derecho. Hace necesaria la entrada de Cristo a la mente y el corazón de estos que están atados en las tinieblas, a estos que todavía están en el recodo del camino, que no saben para dónde tirar, que siempre están en esa confusión y se quedan paralizados algunos. No quieren buscar de Dios, están acomodados a su atadura, están acomodados a su tiniebla, pero Cristo te está diciendo en esta hora, quiero entrar a tu vida, quiero entrar a tu corazón. Tu mente y tu corazón representan la Jerusalén que necesita esta entrada triunfal, que fue profetizada siglos antes, que se está dando en este tiempo, que esa entrada triunfal detiene el reloj en cierto sentido en cuanto al Antiguo Testamento, detiene la semana 69, pero a su vez desata y pone a correr el reloj en la semana 70, que no es otra cosa que el regreso de Cristo a la faz de esta tierra. Esa entrada marcó un tiempo profético en las 70 semanas de Daniel, que marcó el comienzo de la semana 70. Y Cristo, con su regreso en gloria de un momento a otro, escucha bien, dará cumplimiento al comienzo de esa semana. Hay como un detente de Dios, extendiendo el tiempo, como dice la Escritura. Dios está dando oportunidad al impío,
a que se arrepienta. Dios le está dando oportunidad a que se arrepientan, porque ese día del Señor va a venir de súbito, que ese día del Señor está por ocurrir, que la promesa del advenimiento va a ocurrir de un momento a otro. Por eso es que el apóstol Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que yo les escribo y los despierto con exhortación de limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por medio de los apóstoles. Tengan primero esto, que en los postreros días vendrán burladores con esos juntes diabólicos y esas alianzas satánicas, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento de Cristo? Que porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como están desde el principio. Y yo escuchaba gente mofándose por radio el otro día, de que se pasan diciendo que Cristo viene y Cristo no viene nada, y por ahí siguen. Mira, segunda de Pedro capítulo 3 dice, verso 5, que esos ignoran voluntariamente, o sea, les da la gana de no hacerle caso a la palabra de Dios, que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, que fueron hechos los cielos, también se hizo la tierra por la palabra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció en un diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Pueblo, viene un juicio de Dios. Y de la perdición de los hombres impíos. Van a ser barridos. Eso es una realidad. Mas, oh amados, no ignoren esto, para que como el día dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Dice, como algunos la tienen por tardanza, sino que Cristo es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben todos ustedes andar en una manera santa y piadosa de vivir, esperando y apresurándose, porque la venida del día de Dios, en el cual los cielos se encenderán y serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? Escucha bien, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cristo regresa en gloria. Y la marca para ese regreso será, como preámbulo, la entrada triunfal de Cristo. Dice aquí que Cristo necesita usar ese burrito. Cristo necesita que te sometas a Él, que sea para que te pueda desatar, para que pueda guiar tu vida. Deja de estar ya entre dos caminos. O le sirves a Dios y te salvas, o lo rechazas y te pierdes. No puedes estar con Dios y con el diablo. Eso es un adagio hispano que es una realidad bíblica que está ahí. Cuando los discípulos fueron, encontraron al pollino. Los discípulos fueron enviados a desatarlo. Esta palabra se envía en el día de hoy para que se desate toda obra tenebrosa que pueda venir sobre ti, para que puedas entender que en gracia y misericordia Dios quiere bendecirte. Y de hecho, dale gloria a Dios, dale toda la gloria a Dios en este día. Dile: Señor, yo te doy gracias, te doy la gloria porque tú eres bueno conmigo. Y yo sé que estás aquí. Y yo sé que me puedes bendecir. Y yo sé que al estar aquí delante de ti, te adoraré. Me rindo, recibo ese mensaje, recibo ese llamado, recibo en esta hora esta misericordia tuya. Recuerda que puedes accesar a esta reflexión a través de en Spotify o en YouTube. Puedes buscar esos textos, ese programa
programa por la palabra. Y ahí van a aparecer muchas reflexiones que nosotros estamos dando. Precisamente esta de Se busca un burro. Dios está buscando ese burro y ese burro somos tú y somos yo, que está atado, que nunca ha sido montado, que necesita ser guiado, que está en el recodo del camino, que tú no sabes por dónde es que vas a ir. Y Cristo te está diciendo hoy, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí tendrá vida eterna. Cuando vinieron los dueños y dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Los discípulos dijeron, es que el Señor lo necesita. Y ellos dócilmente permitieron que Cristo usara esa propiedad de él. Pon a disposición de Dios todo lo que tú tienes. Pon a disposición de Dios tu vida, tu tiempo, tu talento. Gente que tiene unas capacidades para servir en el pueblo de Dios. Gente que tiene capacidades para dar de su tiempo, para ayudar a otras personas. No todo se debe cobrar, no todo se debe facturar. Hay como una mentalidad comercial que se ha metido dentro del pueblo. Mira, hay favores que hay que hacer, hay gente que hay que ayudar. No todos pueden pagar. Muchos necesitan ayuda, muchos necesitan ser fortalecidos. Y aquí quizás Dios a ti te dio una capacidad. Dios te dio una oportunidad de servir. Dios te dio la oportunidad de hacer las cosas correctamente. Y yo te invito en el nombre del Señor a que recibas esa liberación en este día, a que le digas, Señor, me rindo a ti, me rindo totalmente a ti y sé que me puedes usar para tu gloria. Y te pido, ya que vienes en el nombre del Señor, que entres a mi corazón, que entres a mi vida y me permitas servirte en espíritu y en verdad. Ellos dejaron ir al pollino y mira qué cosa hermosa, porque aquí, en esta narración de Marcos capítulo 11, le traen el burrito a Jesús, echan sus mantos y sientan a Cristo sobre él. Una de las cosas que esto implica es que el Señor tiene que estar sobre nosotros, que Cristo es el que se lleva la gloria, el que nosotros nos movemos cargando a Cristo en nuestra vida. En todo lo que hacemos debemos exhibir a Cristo en nuestra vida. Eso es lo que hay en esa metáfora ahí, de esa narración. O sea, hay una anécdota que se la oí hace muchos años. Hace en 1975, 76, a un evangelista muy bueno, argentino, se llama Alberto Motesi. Y Alberto, predicando una Semana Santa en la iglesia bautista del barrio San Antón, que en aquel entonces la pastoreaba mi mentor, don Daniel Figueroa Pagán. Recuerdo que en aquella Semana Santa él hace la anécdota del burrito, que es que está este burrito que está en un establo, lo sacan, sale para allá, le montan a Cristo encima y llega emocionado otra vez al establo y empieza a decirle a los burritos, si ustedes supieran lo que me pasó hoy, yo estuve entrando a Jerusalén y la gente me aplaudía y la gente ponía mantos sobre el camino para que mis patas no se ensuciaran y batían ramos al cielo y al aire y decían bendito el que viene, hosana en las alturas. Me han hecho esa fiesta de entrada. Yo de verdad que estoy emocionado. Y entonces, bendito el otro burro que está al lado le dice, oye burro, de verdad que tú eres bien bruto. ¿No te diste cuenta que todo eso iba dirigido al Cristo que cabalgaba sobre ti? Que la gloria es de ese, que todo lo que tú hiciste era para la gloria de Él, que no te diste cuenta que todo lo que tú haces tiene que ser para que se exhiba a Cristo en tu vida. Y esa anécdota nunca se me olvidó, porque en este tiempo hay muchos que dicen llevar a Cristo sobre sí y lo que tienen es un negocio montado, lo que tienen es un culto a su propia vanagloria, lo que tienen es un enfoque hacia la vida de ellos. La gente habla como ellos, viste como ellos, se peina como ellos, porque jalan y atraen toda la atención del pueblo hacia ellos. Aquí la gloria es de Dios. O sea, aquí lo que hacemos es que en nuestra vida, en todo lo que hacemos, debemos exaltar la imagen y obra de Cristo en nosotros. En todo lo que tú haces, se supone que tú le sirvas a Dios. No existe un mundo secular y un mundo religioso. Esos son disparates. Eso se lo inventó el diablo.
en Génesis capítulo 3. Cuando tú te vas a Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, te vas a dar cuenta que todo lo creó Dios. Hizo al hombre a su imagen y semejanza, y léete bien el capítulo 1. Dios hizo la creación para que el hombre y la mujer, ambos coiguales, ish e ishis, en ese es en el lenguaje original, varón y varona, varón y hembra los creó. Y el nombre de él era varón y el nombre de ella era varona. Y después Caín, después de la caída, es que se le dice madre de los vivientes y le cambiaron el nombre. Pero el hombre y la mujer fueron creados por Dios como administradores de la creación, que el dueño es Dios. Dios es el dueño. Nosotros administramos para Él. De hecho, hasta los hijos son de Dios, son herencia de Dios, cosa de estima el fruto del vientre, como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su saquito de flechas, dice la Biblia. En otras palabras, los hijos son de Dios, nosotros los criamos, los levantamos, los administramos para Él y los tenemos que soltar a vivir en la vida para que cumplan el propósito para el cual Dios los creó. Y los sueltas cuando ya están maduros, cuando ya están en una capacidad de adultez, que saben para dónde es que van. Uno no los suelta antes de tiempo. Por eso la lucha que hay en este tiempo de luchar y proteger la niñez. Y por eso este pasaje le está diciendo a cientos de burros que estamos caminando por este tiempo: oye, 1, Dios te está llamando. 2, tu estado real era fuera, amarrado, atado, brioso, sin haber tenido sentido de dirección, entre caminos a elegir y no sabes para dónde vas. Y hoy Cristo te está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere bendecir tu vida en este día. Está aquí. Está enfocándote para guiarte en ese camino. Está llamándote. Y yo te invito a que le creas a Él, a que te dejes guiar por Él. Le vas a decir: Señor, necesito que tú me sostengas, necesito que tú me fortalezcas. Como dice esta palabra poderosa, necesito que tú me guíes. Cuando agarran ese pollino, se lo llevan a Cristo. En otras palabras, tenemos que caminar hacia Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El apóstol Pedro dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay gente que se va por el camino equivocado, pero hay un solo camino. Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Busca el Evangelio de Juan, capítulo 14, en ese yo soy manifestado de Cristo, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese Cristo te da una oportunidad a que lo sigas. No hay otro. Aquí no hay nada similar. Aquí estamos bien claros, ¿verdad? Que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. El camino a Dios es por medio de Cristo. Por eso es que ahora mismo está a la diestra del Padre. Ningún otro fundador de religiones está a la diestra del Padre. No está ni Buda, no está Mahoma, no están ninguno de esos guías y gurús de la India, no está ninguna de esas deidades, esos que se hacen llamar dioses, bendito. Aquí en Puerto Rico han habido un ramilletito de esos farsantes y esa gente que se hacen llamar Dios, pero no son Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y puedes conocerlo. Dile: Señor, gracias porque me desatas. Gracias porque este día lo tenías marcado para mí. Seguimos mirando esta entrada triunfal en Jerusalén, narrada en los 4 evangelios. Y hay un detallito que yo quiero visitar que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Es los versos 41 al 44. Hasta ahora hemos visto la parte donde se cumple la profecía, donde Jesús manda a buscar ese burrito para cumplir con Zacarías capítulo 9, verso 9, Isaías 62, entre otros textos.
Y la simbología que aplicamos en términos del animalito atado, comparándolo con gente que está atada, animalito que está fuera de la experiencia en la ciudad, con gente que está fuera del propósito de Dios. Comparamos también a esa parte donde está el recodo del camino, entre dos caminos. Eso plantea las alternativas de vida que tiene el ser humano de o reconciliarse con Dios o rechazarlo. Y hemos visto también la parte de que nunca había sido usado, está brioso, y cómo tenemos que someter nuestra vida, nuestro carácter, nuestro entendimiento, a que el Espíritu Santo de Dios nos moldee, nos guíe, nos dirija. Y una vez el burrito es llevado a Cristo, colocan a Cristo encima del burrito, le ponen unos mantos, y hay toda una celebración que lamentablemente en este tiempo se repite. Mucha gente de los que grita, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron los mismos que estuvieron en el juicio de Cristo, delante de Pilato, gritándole, crucifícalo. Muchos de los que estaban en la vocinglería de la emoción, esperando un líder político, esperando un futuro rey mesiánico, pero físico, para que sacara a Israel debajo de la bota de la opresión de Roma, politizaron el asunto. Y lamentablemente, pues, no entendieron lo que era el propósito de Dios en su visita, en su llegada. Por eso es que vamos a ver que cuando llega Jesús cerca de la ciudad, dice, al verla, lloró sobre ella. Y dijo unas palabras que están registradas en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 42 al 44, que él dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán a ti días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso es un resumen, por así decir, como decía uno de los grandes maestros de predicación que ha pasado en el mundo hispano, don Cecilio Arrastía y Valdés, dice, eso es un sermón perfecto con un anuncio, con una advertencia profética, con un cierre de lo que va a ocurrir, con esa certeza de lo que el Señor establece en su palabra poderosa. Y cuando uno mira, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras. Está hablando del día de la visitación. Cuando estamos mirando Lucas capítulo 19, esos versos, pues el lamento del Señor, porque el Señor lloró, y esto para empezar demuestra un Cristo que está triste, un Cristo que llora. Por eso hay que tener cuidado con todo lo que se canta. Hay unos cánticos a veces que no tienen base bíblica. Entre ellos se canta un disparate, que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Pues es un disparate. Es una barbaridad, eso es antibíblico. Sí puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, porque de hecho el mismo Cristo lloró. El mismo Cristo clamó, lloró cuando su amigo Lázaro experimentó tristeza. La tristeza es una experiencia normal en el ser humano. Y yo puedo estar triste y Dios está conmigo. Y puedo estar triste y sé que el Señor me guía y que me dirige. Y puedo estar alegre y camino al infierno también. Por lo tanto, hay que mirar aquí que el Señor dice, si tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, lo importante que era la entrada de Cristo, lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento, anunciando lo que va a ocurrir. Y esta gente como que no podía identificar esa manifestación de Dios. De hecho, cuando aparecieron los magos de Oriente y llegan a Herodes, mandan a buscar a los sacerdotes y a los escribas y fariseos, y los escribas y fariseos opinan y dicen, sí, mira, es en Belén de Judea donde va a nacer el niño, donde va a venir el Mesías, donde se va a manifestar.
Y aún interpretando eso, no se preocuparon por ir allá a ver eso. O sea, llegó el momento de la consulta, aparecen unos reyes de otros lugares de la tierra a postrarse ante el niño, y de momento estos tipos son consultados, conocen la palabra, lo identifican, la cantan bien, pero no se manifiesta en su vida devocional. Como miles de personas que conocen el texto, hacen las cosas, pero no alinean su vida en el cumplimiento de esa palabra. Y aquí Cristo llora sobre esta ciudad porque habían perdido de vista el momento de lo que está ocurriendo, de esa manifestación y cumplimiento de Habacuc, capítulo 2, de esa manifestación de cumplimiento de Zacarías 9, de esa manifestación y cumplimiento de las cosas que iban a ocurrir con el Mesías, de Isaías 56, entre otras, de Jeremías capítulo 6, de Isaías 29, o sea, tantos pasajes que se están cumpliendo en ese momento. El Señor tiene que llorar porque dice, oye, si pudieras discernir este tiempo, como tú que me estás escuchando en esta hora, que te pasas de hospital psiquiátrico en hospital psiquiátrico, en crisis de salud, de problemas de adicción, luchando en la crianza de tus hijos, en medio de unas batallas y unas luchas, y Dios te está diciendo, discierne el tiempo porque quiero entrar a tu vida, discierne el tiempo porque quiero darle paz a tu hogar, discierne el tiempo porque quiero darle paz a tu corazón. Es el tiempo de obedecer a Dios. Es el tiempo de abandonar el pecado. Es el tiempo de buscar de Dios. Es el tiempo de renunciar a la maldad. Confesar nuestro pecado. La palabra dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Puerto Rico, es tiempo de volvernos a Dios. Y la gente se engaña. Hay gente que se cree que porque están ocurriendo unas cosas, vamos bien. No, mira, hay gente que se va y espíritus que se quedan. Hay gente que se va y la maldad se sigue cocinando de otra manera. Y tenemos que volvernos a Dios mientras siga habiendo abuso. Cosas que uno vio, por ejemplo, ahora mismo en una discusión de un proyecto de ley que se estaba hablando precisamente de menores de edad y reglamentar el aborto en menores de edad. Cuando tú lees la exposición de motivos de ese proyecto, te vas a dar cuenta que casi un centenar de casos de menores de 15 años embarazadas pues se refirieron y nunca se atendieron. Y después que se forma el revolú de los proyectos, que se presenta, una legisladora pide y exige, y entonces el Departamento de Justicia hace unas investigaciones y producen pues una investigación de los 100 casos que nunca acusaron. O sea, 100 menores de edad violadas, 100 menores de edad agredidas sexualmente, 100 menores de edad por lo menos maltratadas bajo la ley de maltrato, y no se sometió a un solo caso acusando a esos abusadores y esos depredadores. Pues se descubre que en un grupo sustancial de esos abusos fueron hermanos de estas niñas quienes violaron a esas niñas. Se llama incesto. Esa operación diabólica que está ocurriendo, entonces la gente tapa la cosa y está ahí y a un error le añaden otro error. Y siguen en ese oscurantismo. Entonces el Estado no enfoca eso ni lo persigue, pues porque como fue un hermano el que preñó la otra y ese tipo de cosas, no, mira, esto hay que enfocarlo, hay que atender esas familias, hay que atender las crisis, hay que meterse ahí. Esa promiscuidad y ese bacanal y eso, ese revolú, el Estado tiene poder para intervenir en eso y hacerlo, pero no conocen el momento que es para su paz. O sea, no conocen la oportunidad de abrirse a Dios. Por eso es que Cristo llora sobre Jerusalén. Y Puerto Rico en este tiempo tiene que abrirse a ese propósito divino. Por eso es que hay que tener cuidado de descarrilarse con un entendimiento de apertura, consenso, tolerancia, inclusividad, y están tolerando el pecado, fomentando el pecado, amamantando la inmundicia, adorando deidades falsas. Mas ahora está encubierto de sus ojos. Pero vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. Eso ocurrió, según muchos comentaristas de la Escritura, en el año 70 después de Cristo, cuando los ejércitos de Tito rodean Jerusalén y la destruyen. Después de eso ha sido objeto de algunas reconstrucciones. Lo que nunca se pudo reconstruir es el templo. Y cuando dice esta palabra, mira, te van a sitiar, te van a rodear y te van a derribar dentro de ti. No dejarán piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo llora porque esta ciudad no pudo discernir su tiempo. El momento donde comienza a correr ese tiempo donde
Cristo va a regresar en gloria. Yo quiero que tú sepas eso. Que cuando Cristo regrese comienza las 70 semanas de Daniel. Y en este momento de visitación se detuvo el reloj profético para que la semana 70 todavía no viniera. Y da tiempo a lo que se llama la época de la gracia, que la gente pueda escuchar el mensaje, pueda tomar la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y Puerto Rico no puede poner su esperanza en gobiernos de afuera, en la economía de los Estados Unidos, ni en las órdenes ejecutivas del presidente, ni en el Congreso de los Estados Unidos. Puerto Rico debe poner su esperanza en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, aquel que nos creó, que nos está diciendo en este día que las lágrimas de Jesús sobre la faz de esta tierra ocurrieron como una señal para nosotros también de poder aprovechar nuestro tiempo. Y yo te invito, en el nombre que es sobre todo nombre, a que tú te entregues, a que tú te rindas, a que tú le digas, Señor, yo necesito esta visitación tuya. Yo te pido, oh Dios, que como ese burrito que fue guiado hacia Cristo, que esa presencia tuya me acompañe, que esa presencia tuya me dirija, que esa presencia tuya me ayude a tomar el camino correcto, que esa presencia tuya, oh Dios de gloria y de poder, se manifieste sobre mi vida de forma tal que yo pueda ver en este tiempo esa manifestación tuya. Qué bueno. Y dile en esta hora, Señor, necesito que me dirijas, necesito que me guíes. Mira mi mente, mira mi corazón, me presento delante de ti. Entra, Dios, y es una obra poderosa. Yo te pido que me permitas adorarte, que me permitas bendecirte. Jesús en esta entrada triunfal no solo aceptó el homenaje que le rendían como Mesías, sino que también cuando gente cuestionaron la adoración a él, insistió en que ese era un acto legítimo. Dijo más, si estos no me adoran, las piedras van a clamar, haciendo una cita directa, nada más y nada menos que al profeta Habacuc. O sea, que ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios soberano, apunta al cumplimiento de su palabra, apunta al cumplimiento de todo lo ocurrido en la persona y obra de Cristo. Y por lo tanto, no puedes dudar en que esto que estamos conmemorando, como dice el profeta Habacuc capítulo 2 y verso 11, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Y está haciendo, ¿verdad?, una advertencia al impío de que tiene que enderezar su vida, tiene que preservar, meterse en la relación con Dios, porque por la propia naturaleza de Dios no pueden meterse con Dios porque están en la maldad, y Dios le está dando la invitación para que se reconcilien con Él. Por eso esta entrada triunfal la conmemoramos, la celebramos, por la oportunidad que da para limpiar nuestra adoración, para la oportunidad que nos da de priorizar las cosas del reino de Dios primeramente. Primero es el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Que el mismo Cristo que nos permitió distinguir entre reconocer y darle al César lo que es del César, sin dejar de darle a Dios lo que es de Dios. Y estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos finales, el fin de la humanidad se acerca a paso firme. Dios está invitando a que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta parte de la reflexión no es para que tengas miedo ni salgas corriendo, no, todo lo contrario, a que tú evalúes y digas, mira, estamos celebrando esta entrada triunfal para que Cristo entre a nuestros corazones, que entre a mi vida en primer lugar, que aclare mi entendimiento y mi corazón, que yo pueda volverme a Él para hacer las cosas correctamente, para pensar lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, pensar en aquello que hay virtud, pensar en aquello que es propio para que mi acción sea limpia, sea la correcta, para poder obedecer a Dios en un tiempo tan difícil como este. Pero no solamente dejarlo ahí, sino ser de bendición a aquellos que nos rodean, porque no solamente es entrar en comunión con Dios, como decía
un predicador, Luis García Pastrana, él decía, no solo es la relación vertical con Dios en donde entro en comunión con Él, sino al estar en comunión con Él se manifiesta mi relación horizontal, o sea, con mis semejantes, con el prójimo, hacia el lado, en la vida de aquellos que nos rodean, nuestros familiares, nuestras amistades, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia. O sea, esa experiencia con Dios tiene que manifestarse en un estilo de vida que honre y glorifique el nombre del Señor. Y por eso es que yo te invito en esta hora a que tú entres en comunión con Él, a que tú en esta hora digas, yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Así que es momento poderoso para tú decir, Señor, entra a mi vida. Necesito en esta hora que me visites. Necesito en esta hora que tu gracia me alcance. Que según entraste a la ciudad de Jerusalén, sabiendo que ibas a ser traicionado, entres a mi vida a pesar de mis imperfecciones. Que aunque sabías todo lo que venía, eso no te impidió el obedecer ese mandato divino y salir a nuestro encuentro para ser juzgado por los tribunales de la tierra, ser hallado inocente por los tribunales de la tierra. Y siendo inocente, la sentencia de inocencia se ejecutó en el absurdo de crucificarlo en la cruz. Que Cristo tenía que subir a la cruz del Calvario limpio, justo como el Cordero perfecto que iba a ser sacrificado para pagar el pecado de toda la humanidad. Que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpió de pecado. Que Dios recibió el sacrificio de Cristo en la cruz y ahí revocó los decretos de muerte y de las tinieblas que habían contra nosotros y permitir que su gracia y que su misericordia nos alcanzaran. Que ahora tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Escúchame bien, tú y yo podemos decir, ahora aprovecho tu presencia, Señor. Yo sé que si tu presencia conmigo no va, yo no voy para ningún sitio. Quiero caminar contigo. Dirígeme, Señor, en el sumum bonum, en la suma total de esta reflexión. Tengo esperanza, como el burrito que estaba atado, que estaba fuera de la ciudad, estaba brioso y nunca había sido cabalgado, que estaba en el recodo del camino, pero que Dios lo estaba llamando para un oficio supremo, un oficio de llevar a Cristo sobre sus lomos, cumplir y caminar ese camino que Cristo tenía trazado, hacer posible que el reino de Dios siga avanzando, y tú y yo somos ese burrito que tenemos que recibir la palabra, recibir a Cristo, ser libre de las ataduras, ser guiados hacia Él, ser guiados en el recodo del camino, hacia el camino correcto, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él, y que es tiempo de que asumamos la postura de entrar en comunión con Él. Puerto Rico es una sociedad cristiana. Todos sus símbolos y valores de ley están señalados en un escudo, tanto de Puerto Rico como en las diversas municipalidades, como en el escudo de la Cámara, en el escudo del Senado, en el escudo de los tribunales, en la misma Constitución. Puerto Rico se ha organizado de una manera democrática, poniendo su confianza en Dios Todopoderoso. Y es por eso que tenemos que estar seguros, firmes, convencidos de no avergonzarnos de ese evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Que es posible en este día decirle, Señor, voy a vivir conforme al llamado que estás haciendo y voy a permitir que tu obra en mí me ayude a caminar por el camino correcto. Si has hecho ese clamor, si estás respondiendo a esa invitación, déjame decirte que confesar el pecado y es reconocer que somos pecadores y recibir el perdón de Dios por medio de Cristo y decirle, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Me entrego a ti. Me entrego totalmente a ti. Te pido que me limpies de todo pecado
Y te doy gracias por el perdón de mis pecados en la cruz del Calvario. Y te pido ahora, oh Dios, que pongas mi nombre en el libro de la vida, como dice en el libro de Apocalipsis. Y que me permita, Señor, ser lleno de tu Espíritu Santo para servirte en espíritu y en verdad, para hacer lo correcto, para en un tiempo tan difícil como este, obedecerte a ti como el Dios verdadero. Te pido, oh Dios, que tomes mi vida como ofrenda, como sacrificio, como una entrega total en la que permito, oh Dios, servirte para honrarte, para que aquellos que me rodean reciban bendición tuya por medio también de mis actos. Te pido que aclares en la mente y el corazón de nuestro hogar y de nuestra familia, que se ha hecho este milagro hoy donde entras a nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bendición. Recuerda que el Centro Cristiano Vida Abundante está en Riverview, Bayamón, en la esquinita del Cementerio Nacional, que estamos en la carretera 168, esquina calle 1. Esa carretera 168 se conoce como Avenida Cementerio Nacional, que estamos al lado de ese cementerio, allí en Riverview, que un día domingo, como de entrada triunfal, como en este día, tenemos una reunión de 9 a 10 y 30 de la mañana, una segunda reunión de 11 y 20 a 1. Tenemos los martes estudio bíblico a las 7 y 30 de la noche. Tenemos culto de oración los miércoles a las 9 de la mañana y tenemos experiencias distintas los viernes de diversas agrupaciones como conferencias de matrimonio el segundo viernes de mes. Así que estamos invitándote a que nos visites. El número de teléfono allí, 787-6870. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y brega a nuestro camino.